Matemática. Primer año de bachillerato. Números complejos. Bueno, voy a leer este libro que me recomendó Abraham para entender mucho más sobre números complejos, a ver si funciona. Voy a ver. Bueno, mientras viene Alejandra, creo que puede estar leyendo. Eric, Hola Ale, ¿qué qué tal? estudioso, ni me esperaste. Para que veas, fíjate que Abraham me recomendó este libro. Ay, ¿de qué es? Es sobre números complejos, lo que acabamos de empezar a ver. Sí, a mí no me quedaba muy claro ¿Sabes? tampoco. A mí me interesó saber por qué hay otro conjunto de números. Yo creí que con los reales habíamos terminado y que no iba a haber otro conjunto. Sí, yo me acuerdo que cuando resolvíamos algunas ecuaciones, siempre tenían solución y a veces nos decían, no, esto Ajá. no, o había unos casos que parecía que no los Sí, estudiaban. fíjate, y eso me intrigó tanto que le pregunté a Abraham y él me recomendó este libro para entender toda la teoría de números complejos. Ah, mira qué interesante, Sí. solo que veo que también está en inglés, o sea que estás estudiando matemática e inglés al mismo tiempo. Un poquito le hago al inglés, pero me cuesta, Alejandra. Pero ¿Qué yo tal? creo que ya con esto las dos. ¿Qué tal si saludamos a nuestros jóvenes? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Ustedes también están estudiando números complejos? Pues nosotros con Alejandra estamos estudiando números complejos y en esta clase vamos a tratar de entender pues cómo operar con ellos. Así que los invitamos a que estén atentos. Por cierto, Alejandra, ¿ya te diste cuenta de lo que tenemos aquí atrás de nosotros? Pues veo una librera, veo uno de los personajes de los libros de mate y... Ah, veo a uno de los personajes Ajá. famosos en matemática. Un matemático muy famoso. ¿Tú sabes quién es? Creo que sé quién es, pero... ¿Qué tal si les preguntamos a ellos si saben quién es? ¿Ustedes saben quién es el personaje que tenemos atrás de nosotros con Alejandra? Pues si lo saben, pueden escribir, si están viendo la transmisión en el canal de YouTube, pueden escribir sus comentarios, o si la están viendo en Facebook también. Escriban quién es este personaje. Y si no lo saben, al final de la clase lo vamos a decir con Alejandra. Así es, así que acompáñenos durante toda la clase para descubrir cómo se llama este matemático. Así que Ale, no perdamos tiempo y vamos a la clase. Dejaré el libro por acá para que luego tú me expliques qué vamos a hacer. Bien, vamos. Bien, Alejandra, como puedes ver, ya tenemos aquí el nombre de nuestra clase. Sí, y veo que no solo está la parte que íbamos a aprender que tú me mencionabas de los números, sino que aparte veo algunas operaciones ahí. Justamente, no vamos únicamente a recordar qué son los números complejos, que es un concepto que está antes de esta clase, ustedes lo pueden revisar en su libro de texto, sino también vamos a operar con números complejos. Así que espero que estén preparados. Para comenzar, vamos a ir con algo sencillo, ¿sí? Algo que ya pues todos sabemos, ustedes creo que lo dominan perfectamente. Así que vamos con el siguiente problema. Eso es para recordar un poco. Bien. Bien, Ale. ¿Qué pasa si te pongo la siguiente ecuación? X al cuadrado igual a 9. ¿Cuáles son las soluciones pues, que hacen verdadera esta ecuación? Pues en noveno grado estuvimos estudiando un poco de eso. Y recuerdo que tenía dos soluciones. La primera de ellas era 3, porque 3 elevado al cuadrado es 9. Y la segunda era menos 3. Muy bien, excelente, Alejandro. A ver, la primera era x igual a 3 o x igual a menos 3. Y justamente, como dijo Alejandra, tenemos estas dos soluciones porque al elevar al cuadrado la primera nos da 9 y al elevar al cuadrado la segunda también. Pero en otras palabras, cuando tenemos ecuaciones de este tipo, Ale, lo que nos estamos preguntando es qué número real Elevado al cuadrado nos da 9. y justamente el número real que cumple son 3 y menos 3. Sí. Ahora, hay otra pregunta que es un poquito más difícil y de ahí viene la necesidad de tener números complejos y es la siguiente ecuación. ¿Qué pasa si escribo
o intento buscar los números reales que al elevarse al cuadrado me den como resultado menos 1. Creo que ese sí no había visto antes. ¿Qué piensas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene solución esta ecuación en los números reales? A ver, si lo pienso como 1, sería 1 por 1, si me da el 1, pero con signo positivo, y ahí tenemos signo negativo. Así que si intento, por ejemplo, con el menos 1, sería menos 1 por menos 1, eso es 1, pero 1 positivo. Y aquí tenemos 1 negativo, entonces no no funciona. Y de hecho, pues se ve en la clase anterior que no existe un número real que cumpla pues esta ecuación. Y de ahí viene la necesidad, Alejandra, pues de tener un nuevo conjunto de números. De hecho, hay otro tipo de ecuaciones que pues surgen como necesidad de tener otro conjunto de números más grande donde se puedan tener estas soluciones. Y fíjate que de hecho vamos a denotar como i al número que va a cumplir esta ecuación. Es decir, vamos a llamar i, solamente es notación, al número que cumple que al elevarse al cuadrado es igual a menos 1. Es decir, ese i es específicamente para menos 1, no como en el caso de x, que lo utilizamos para cualquier valor. Justamente, este i denota este valor. El número que al elevarse al cuadrado da menos 1. Pero también por el concepto de raíz cuadrada, si recordamos cuál es el concepto de raíz cuadrada, este número de i lo puedo escribir de la siguiente manera. Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Justamente esto que acabo de escribir, Alejandra, es el concepto de raíz cuadrada. Porque es el número que al elevarlo al cuadrado me da menos 1. Sí. Muy bien. Entonces tenemos esta definición. Esta definición, pues le llamamos unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Bien, si te das cuenta, ahorita estamos haciendo un breve repaso de lo que se ve en la clase anterior. Eso porque ya lo vimos. es necesario. Ahora, quiero que me digas, pues ya teniendo el concepto de unidad imaginaria, pues de qué forma son los números complejos. Pues recuerdo que los números complejos estaban como, digamos, representados con dos tipos de números. Bien, y usualmente los denotamos con la letra Z. Un número complejo cualquiera se denota con la letra Z. Se pueden ocupar otras letras. Sí, pero normalmente Z lo utilizamos más para números complejos. Y como tú dijiste, pues tenía dos partes. Sí. La primera parte era un número A más otro número B acompañado de la unidad imaginaria. Mira, lo voy a enmarcar. Esto representaba un número complejo, donde estos dos números, ¿cómo eran, Alejandra? Pues en ese caso tendrían que ser números reales. Justamente, entonces A y B tienen que pertenecer al conjunto de los números reales. Entonces, como puedes ver, pues tiene dos partes, ¿verdad? Sí, una que es solo real, porque no está acompañada por la unidad imaginaria, y la otra que sí tiene la unidad imaginaria. Justamente, entonces, a esta parte acá, que lo denotamos como A, le llamamos parte real del número complejo Z, ¿sí? Y a la parte que acompaña la unidad imaginaria se le llama, pues, parte imaginaria del número complejo Z. Muy bien. Entonces, los números complejos todos tienen esta forma y forman un conjunto más grande de números. Así es. Pero ahora la última pregunta. Siempre para denotar un conjunto de números hemos ocupado letras. Por ejemplo, para denotar a los números naturales, ¿qué letra ocupamos? Ocupamos la N. La N. Que tiene como dos barritas. Justamente. Para denotar a los números fraccionarios o racionales, ¿qué letra ocupábamos? Ocupamos la letra Q, que también tiene como dos barritas. Muy bien. Y para denotar a los números reales, ¿qué letra ocupamos? Pues la R. Y aquí está, ¿verdad? Ya la tenemos. Entonces, ¿qué letra crees
pues, que vamos a ocupar para denotar a los números complejos? Bueno, si para los naturales era la N, para los reales era la R, Ujú. creo que para los complejos va a ser una C. Muy bien, Ale. Para los números complejos, que son los números de esta forma, pues ocupamos la letra C. Lo voy a anotar por aquí. Números complejos. Se denotan con la letra C. Con este estilo, ¿verdad? Como que tuviera dos barritas. Justamente. Bien, ahora sí, ya hemos recordado lo de la clase anterior. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que dos números complejos se pueden sumar, así como sumamos números naturales y números reales? ¿Tú qué crees? Pues fíjate que estaba pensando que sí, porque si te fijas cómo está compuesto por A y B, que son números reales, y los reales ya sabíamos sumar y restar, pues yo digo que sí se puede. Solo me queda la duda de cómo hacer con la unidad imaginaria. Bien, entonces es lo que sigue, Alejandra. Vamos a ver cómo sumar números complejos, así que ustedes atentos, porque la técnica que ocupemos es la que tendrán que ocupar siempre al resolver sus ejercicios. Y para eso vamos a ir con Alejandra a la siguiente pizarra. Bien. Bien, pues pensemos para hacerlo en dos números complejos particulares. ¿Qué te parece si tomamos un complejo z igual a 2 más 3i? Y tomemos otro complejo w igual a 7 menos 2i. Bien, entonces tenemos dos números complejos. Es importante quizás mencionar, Eric, que aunque aquí nos aparezca una resta, porque vimos que los números complejos se escribían como A más BI, en este caso, aunque aquí sea una resta, pues siempre es un número complejo. Complejo, justamente. En ese caso, pues la parte imaginaria de este número complejo es negativa. Bien, pues para empezar y ver cómo podemos sumar, primero lo primero, que es reescribir. Vamos a reescribir cómo quedaría la suma. Z más W. Bueno, Z dijimos que era 2 más 3i. Y W es 7 menos 2i. Bien, entonces si te fijas, lo que tenemos ahora pues son dos números que tienen parte real y parte imaginaria, y está esta unidad por ahí. Entonces, ¿a ti se te ocurre algo? ¿Cómo podríamos hacer para manejar esa unidad imaginaria, que digamos es lo nuevo? Fíjate que estaba pensando que se parece mucho a algo que ya hemos estudiado antes. Por ejemplo, si tomamos a la i, que es la unidad imaginaria, como si se tratara de una variable, podríamos hacerlo como parecido a la reducción de términos. Es decir, este tiene i, podríamos agruparlo con este otro que tiene i. Y estos que son reales, pues también agruparlos. Me parece interesante tu idea. Alejandra dice que trabajemos a la i como si fuera una variable. Es decir, que tendríamos que hacer esa suma, pues como sumábamos antes polinomios, y particularmente en este caso serían binomios. Sí. Así que intentémoslo de la forma que dice Alejandra. Veamos qué resulta. Veamos, en ese caso, Ale, hay que sumar pues los que no tienen la unidad imaginaria. Es decir, los que son la parte real. Entonces tendríamos 2 más 7. Más 7. Bien, y tendríamos que sumar también la parte imaginaria. Es decir, 3i y menos 2i. Sí, porque en este caso habíamos dicho que el número ya incluye el signo. Muy bien, entonces vamos a escribir 3i más menos 2i. Menos 2i. Muy bien. Ahora, pues ya tenemos aquí dividido en dos sumas. Esta parte de aquí yo sé que para los jóvenes es sumamente fácil, ¿verdad? Sí. Eso es directo. ¿Cuánto es, Ale? 9. 9. Ahora, la parte interesante es la siguiente, ¿verdad? Sí. Aquí tendríamos 3i
más menos 2i. Pero tenemos esta i aquí que está incomodando un poquito. ¿Cómo podríamos hacer para sumar esos números que tienen la i? Bueno, si seguimos la idea de que vamos a tomar a i como si se tratara de una variable, podríamos extraerla como factor común. Tienes razón, fíjate, porque hacíamos ese caso de factorización, ¿verdad? Sí. Entonces, hagámoslo así. Si la i la consideramos como factor común, entonces podemos, pues, sumar solamente 3 más El menos 2 y sacar la i como factor. como factor. Estaría por ahí. Entonces, Y ahora sí, ya también ya sabemos cómo operarlo. son sumas que ya hemos hecho de toda la vida. Desde séptimo grado las hemos aprendido. Entonces, bajamos el 9, que ya teníamos. Y esta suma, ¿cuánto nos queda? Nos quedaría 1. 1. Entonces nos quedaría 1 multiplicado por i. Bien, aquí todavía podemos simplificar mucho más. De hecho, como tú dijiste, es que podemos pues, trabajarla ahí como si fuera una variable. ¿Qué pasaba cuando nos quedaba coeficiente 1 en una variable? Pues solo escribíamos la variable. Y entonces nos va a quedar, Ale, 9 más i. Muy bien, mira, voy a escribir aquí z más w y lo voy a enmarcar para recordar que este fue el resultado. Z más w nos dio 9 más i. Bien. Fíjate que estaba observando que también es un número complejo, porque tiene la parte real más algo de la parte imaginaria. Tienes razón, entonces de hecho, pues cuando hacemos suma de dos números complejos, nos vuelve a dar otro número complejo. Pero tenía la duda, Eric. Estaba observando, por ejemplo, aquí nos dio 1. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de 2 hubiera sido 3? Esto nos hubiera quedado 0. O sea que aquí no hubiéramos tenido i porque se hubiera hecho 0. O sea, solo nos hubiera quedado el 9. Sí. Eso sigue siendo un número complejo. Qué buena pregunta, Ale, porque de hecho en la clase anterior se ve ese detalle que tú dices. Lo voy a escribir aquí rapidito y después lo borramos si quieres. Fíjate, si tenemos un número complejo de la forma que decíamos antes, a más bi, y lo que Ale pregunta es, ¿qué pasa si esto es igual a 0? Sí. Pues lo que sucedería es que nada más tenemos esto, ¿verdad? Solo la parte real. Entonces, en ese caso, esos números también son números complejos, solo que, pues, tienen la particularidad que su parte imaginaria es igual a 0. Es como que tuviera z igual a más 0i. Justamente, Alejandra. Entonces, también son números complejos, pero consideramos parte imaginaria 0. O sea que también se puede dar el caso, por ejemplo, que no tenga la parte real, solo la parte imaginaria. También, en ese caso, pues lo que pasaría es que este a tendría que ser igual a 0. Es decir, solo tendríamos z igual a bi. Y en ese caso, cuando sucede eso, tienen un nombre especial. Se les llama imaginarios puros, porque no tienen parte real. Muy bien. Bien, esos son detalles, ¿sí?, que podemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, Ale, ya vimos que la suma se puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿la resta se puede hacer? Bueno, hay que hacerla, hay que ver si realmente nos funciona la misma idea. Bien. Bien. ¿Te parece si la haces tú o quieres que la haga yo? Creo que puedo Creo intentarlo. que voy a comenzar yo, ¿sí? Sí. Creo que te voy a dejar la multiplicación porque es más difícil. Quizás mejor voy a hacer la resta. Bien, entre los dos, ¿te parece? Vale. Bien, entonces reescribimos, ¿verdad? Sí, Dos. siempre z es 2 más 3i, solo que ahora es menos 7 menos 2i. Muy bien, y como hacíamos antes, pues tenemos que restar, en este caso, las partes Reales, que sería, primero, 2 menos 7. 2 menos 7. Y vamos a agregar la resta de las partes imaginarias. 3i menos
3i menos. Pero el número ya incluye el signo negativo, así que tiene que ser menos 2i. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Este menos es de esta resta. Sí. Y este menos es el que acompaña bueno, es el signo del número. Del número, sí. Bien, entonces ahora hay que desarrollar. Bien. 2 menos 7. Ese es fácil. 2 menos 7 es Menos 5. menos 5. Escribimos menos 5 y ahora hay que ver. Bueno, al igual que antes, podemos sacar la i como factor. Factor. Muy bien, entonces nos quedaría aquí. Solo 3 Menos. menos 2. Y Factor la i de i. sale de factor. Bien. Ahora pues podemos bajar el menos 5 y hacer la operación que está aquí en el paréntesis. 3 menos menos 2. Eso es 5 Es positivo. 5 positivo y la i que siempre acompaña. Mira, ya tenemos nuestra respuesta. Lo voy a escribir aquí abajo. Z menos W nos resultó menos 5 más 5i. Bien. Nuevamente, Ale, tenemos otro número Complejo. complejo con Tiene parte real menos 5. y parte imaginaria 5. 5. Muy bien, entonces ahora ya hicimos suma y la resta que son similares. Únicamente hay que tener cuidado con el signo cuando se trata de una diferencia. Ahora la pregunta es, ¿se podrá hacer la multiplicación? Bien, si ustedes piensan que sí o que no, pues vamos a ver ahorita si se puede hacer y de qué forma se puede hacer. Así que, ¿te parece si le damos vuelta a la pizarra, Ale? Yo creo que sí, porque aquí ya no nos cabe. Bien. Te ayudo yo. Sí. Bien. Entonces, hay que volver a escribir, si quieres, los números que teníamos antes, ¿verdad? Sí. Que era Z2 más 3i, ¿verdad? Y que teníamos W igual a 7 menos 2i. Entonces, con estos números tenemos que hacer la multiplicación, pero esa te lo dejaré a ti. Bien. Voy a tratar de seguir la misma idea de ver cada uno de los números como si se tratara de un binomio. Bien. Así que para multiplicarlo, voy a alcanzar un poquito más para acá, me quedaría Z por W. Y esto sería como tener 2 más 3i multiplicado con 7 menos 2i. Ahora, ¿se acuerdan cómo se hacía el producto de binomios? En este caso, Ale, pues como tú al principio dijiste, trabajemos la i como variable. Pues si la i la trabajamos como variable, este justamente es un producto de binomios. Sí. Únicamente hay que recordar cómo trabajar productos de binomios. Y en ese caso te ayudo. Hacíamos el primer término por cada uno de los términos del segundo binomio. Sí, es decir que quedaría como 2 por 7. Bueno, lo escribiré entre paréntesis. Y ahora harías 2, pues por el siguiente término, que es menos 2i. Menos 2i, que es este de acá. Muy bien. Y ahora pues hacíamos el segundo término por cada uno de los del siguiente binomio, que en este caso sale el 3, El ¿verdad? 3, sí. El 2 ya lo ocupamos, así que vamos con el 3. Bien. Es decir que quedaría 3i Multiplicado por 7. Más, Y el último es 3i multiplicado por menos 2i. Menos 2i. Mira, Apenas, justo sí. casi no logras terminar, pero bien. Entonces, teniendo ya pues expresado eso, es fácil, ¿verdad? Únicamente hay que realizar los productos que están indicados. Entonces, hagamos algunos, ¿te parece? y la reducción de términos también, También. me parece. Bien, 2 por 7, fácil, 14. 14. Y ahí El nos siguiente quedaría sería signos diferentes, ujú, menos.
4i. Claro, porque 2 por 2 es 4. Sí. El siguiente sería 3 por 7. 21. 21i. Y en el siguiente, ¿qué podemos hacer? Ahí tenemos 2i. Si quieres, podemos escribir... Si quieres, voy a multiplicar primero la parte real. Ajá, eso es fácil, ¿verdad? Sería 3 por menos 2 es menos 6. 6. Y podemos multiplicar las i. Sería i por i es i cuadrado. Nos quedaría, y cuadrado que habíamos dicho que era. si quieres, lo puedo escribir yo. Justamente al inicio de la clase recordamos a qué era igual i cuadrado, que es de hecho la definición de número complejo. I cuadrado, Alejandra, es igual a menos 1. Entonces, en este desarrollo que estaba haciendo Alejandra, pues basta con sustituir este valor, igual a menos 1, pues en el desarrollo. Así es, pero ese trabajo se lo vamos a dejar a ustedes. Muy bien, Ale. Pues Ahora, para terminar la pregunta, sí. ¿quién era el personaje que estábamos viendo al principio? El matemático sobre el cual estábamos hablando al inicio se llama Alan Turing y es conocido como el padre de la computación, a pesar de que era matemático, Eric. Muy bien, entonces hay cosas interesantes en los matemáticos, así que ustedes también pueden averiguar acerca de este personaje y acerca de muchos más. Gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós.